quiero leerles algo y que usted opine. Acaba de pasar Semana Santa y recibí en mi correo esta sugerencia para uso en las iglesias y es una meditación. A ver qué le parece. La fiesta que llamamos Pascua es una de las más antiguas de la que aún se celebra en el mundo. Sus primeros inicios hay que buscarlos en los clanes nómadas. Eran familias de pastores que criaban ovejas y cabras, que deambulaban de un lugar a otro en busca de pastos tiernos para sus rebaños. Ellos recorrían hace más de 4,000 años la tierra que hoy habitan palestinos e israelíes. Uno de ellos era precisamente Abraham y sus descendientes. Esta fiesta reunía a todo el clan, era presidida por el patriarca. Allí agradecían a Dios al fin del invierno y le rogaban por una primavera hermosa y un verano suave. El centro de la fiesta consistía en el sacrificio de un cordero nacido el año anterior, mostrando su confianza en que Dios iba a reponer en abundancia esa ofrenda con nuevos nacimientos. El patriarca daba oraciones de bendición y confiaba a Dios la fertilidad de sus campos y ganados. La Pascua era, por lo tanto, una redención en el momento decisivo y riesgoso de la renovación de las cosas. Es decir, que en su origen la Pascua era la celebración de la renovación de la vida. Luego, cuando Dios escuche el clamor del pueblo de Israel sometido al poder del faraón en Egipto, se recupera la antigua fiesta de la primavera, luego de haberse perdido. Pero ahora aparece como el símbolo y la ocasión para esa liberación. En adelante, la Pascua se sobrecarga con una nueva significación. Ya no es una simple fiesta de primavera, señala el paso de Yahvé. La fiesta adquiere el nombre Pesaj porque recuerda porque recuerda la salida de Egipto como una redención obrada por Jehová. El pasaje a través del Mar Rojo, el pasaje de la esclavitud a la libertad. Y es la liberación del opresor, pero con el propósito de volver a la tierra de la promesa. Sigue algunas cosas más. ¿Qué le parece? ¿Bonito? ¿No te parece, pastor? Bueno, yo recibo este tipo de cosas. ¿No les pareció a nadie? Qué dicha. Mire, ese es un ejemplo. Aquí no se dijo cosas muy heréticas a lo descarado, pero dice cosas bastante heréticas disimulado. Y hermano, yo quiero con este ejemplo demostrar muchas veces cómo el liberalismo obra en la iglesia de forma sutil. Este es un pastor metodista en la Argentina, Pablo Oviedo, pero me pareció muy raro y me puse en internet, eso es lo peligroso de hacer plagio de las cosas hoy en día, y en efecto encontré una página. Bueno, yo tenía un montón de comentarios, yo que he estudiado corrientes como la historia de religiones, está por aquí, de que el primitivismo, animismo, se da al monoteísmo, etcétera, etcétera. Ahí está todo sutilmente, yo lo capté, ¿verdad? Pero no está muy claro. Me fui a buscar algunas de las frases y en efecto encontré una página
de teólogos católicos mucho más sinceros en su liberalismo. Triple B Mercaba, no sé, en el Cono Sur, en Sudamérica. El artículo original de donde Oviedo toma su posición dice más claramente, le voy a leer lo que dijo el autor original de todo este concepto. Desde tiempos inmemoriales, los pastores nómadas celebraban con ocasión del comienzo del año, o mejor aún, con ocasión de la época de transición entre invierno y primavera, una fiesta especial. En la cría de ovejas, en la noche del primer día de la luna llena. Yo no sé cómo esta gente sabe todo esto. Desde Abraham no viene escritos. Y si eran nómadas, menos tenían escritos. Pero bueno, los liberales le dicen un montón de cosas que seguramente saben. En la noche del primer día de la luna llena de la primavera, se reunían los pastores en el desierto y sacrificaban un cordero, realizaban un rito mágico para espantar los espíritus que podían perjudicar a los ganados, o para ganarse la protección de los buenos espíritus. Como le dije, ese es un católico liberal mucho más sincero de lo que cree. Oviedo estaba diciendo lo mismo, solo que dejó fuera aquellos términos mucho más chocantes para el cristiano, pero este es el mismo concepto. Dice, cuando la celebración tenía efectivamente un sentido religioso, agradecían a los dioses la protección sobre los ganados, etcétera, etcétera. Ahora bien, hermanos, miren, el liberalismo, como yo dije, es una religión anticristiana opuesta al cristiano que cambia la salvación teocéntrica en la salvación antropocéntrica, y eso incluye la adoración de la creación, como Pablo explica en Romanos capítulo 1. Cambiaron, dice, se hicieron necios en lugar de sabios y cambiaron la adoración del Creador y todo lo que implica que Dios revela la salvación, que Dios da la salvación. Cambiaron esa adoración por adoración de la creación. Ahora este católico y junto con Oviedo están promoviendo en nombre del cristianismo, ojo, en nombre de la Pascua, que lo más céntrico para nuestra fe, Jesús. En nombre de la Pascua, un rito pagano que antes de los israelitas en Egipto, miles de años antes, medio siglo antes, ya los nómadas lo celebraban, y todo el cuento que aquí tenemos. Ahora, lo que creo que es la tarea nuestra aquí en esta reunión es pedirle a Dios el discernimiento, porque este tipo de cosas, ¿sabe para qué es el fin, hermanos? Que yo recibo en mi correo para las liturgias en las iglesias. Y más de un pastor, y yo recibí otras cosas horribles también. Si hay tiempo más adelantito, le puedo leer otra liturgia que recibo de esta misma red Crearte. Si nos ponemos cuidadosamente a analizar esto, vemos, hermanos, no solamente la promoción de una religión basada en la tierra, ritos mágicos, dioses y espíritus buenos y malos, sino vemos una clara contradicción a la palabra de Dios. Los israelitas no estaban celebrando la Pascua antes de aquella noche terrible cuando iba a pasar el ángel de la muerte, y el costo de redención era la muerte de todos los primogénitos, también los primogénitos de los israelitas. Pero en misericordia Dios proveyó el cordero para que él pasara por encima de los israelitas, hiriendo a los egipcios. Si la Pascua es un rito pagano de los nómadas, las tribus nómadas, hermanos, entonces ¿qué fue lo que pasó? Fue que simplemente los israelitas acomodaron la Pascua a lo que habían estado celebrando durante 500 años.
Eso le quita todo el sentido a la Pascua, el sentido que Dios sí le da en el Éxodo. Además de esto, ustedes conocen bien sus Biblias. Además de esto, ¿cuántas veces prohíbe Dios hacer lo que hacen las otras naciones? Aquí le tengo una lista, no la voy a leer, pero si quiere me la pide. Solamente como 8 pasajes del Pentateuco, de los profetas, de Isaías, de Ezequiel. Él dice, abominación es a Jehová lo que hacen las naciones. ¿Y qué lógica hay que Dios prohíbe hacer lo que hacen las naciones? Dios hace su propia religión totalmente diferente y nueva. Prohíbe hacer lo que hacían en Canaán, prohíbe hacer lo que hacían en Babilonia. Pero la Pascua no, eso sí se puede hacer. Oiga, ¿qué lógica hay? Ahí no hay lógica alguna. Estos liberales meten gato por liebre solamente a los ignorantes. Así que, ¿cuál es la mejor defensa contra el liberalismo? El conocimiento de la palabra de Dios. Deme cualquier hermanita ancianita que conozca su Biblia bien y ningún erudito con PhDs le va a engañar. El liberalismo obra a través de sutilezas, engaños y se aprovecha de la ignorancia en la iglesia. En la serie de capsulitas, uno de los libritos está titulado ¿Cómo matar una iglesia? El liberalismo, este es el azul, ¿cómo matar una iglesia? Y el liberalismo en efecto mata toda iglesia que posee. Queridos hermanos, nosotros no estamos aquí hablando de algo abstracto. Nosotros no estamos hablando de algo, bueno, hay diferencias de opinión. No hay diferencias de opiniones. El liberalismo, tan seguro como usted y yo estamos en este lugar, mata las iglesias en las que se mete. Estaba conversando con el hermano Mario Celi. En Colombia, los hermanos presbiterianos no se resistieron al liberalismo. Y de unas 180 iglesias que hubo en un momento de Colombia, hoy hay como 15 y vacías. ¿Es eso lo que quiere para México? Yo sé que no. Uno dice, es imposible. La iglesia presbiteriana de Estados Unidos en un entonces tenía 4 millones. 4 millones esparcidas por todos los Estados Unidos. ¿Sabe cuánto tiene? 1,5 millones y bajando. 1,5 millones y bajando. El liberalismo mata iglesias. ¿Por qué? Hay una razón muy simple, porque no es del Evangelio. Porque no es del Evangelio. El hermano Mario y yo nunca había dado una conferencia junto con Mario. Esta es primera vez que nos estamos compartiendo un evento. Les agradezco su bondad a todos ustedes una vez más de tenerme a mí y también de haber invitado a Mario. A Mario lo conocemos a través de sus libros, hemos impreso algunos de sus libros. Reencarnación, se lo recomiendo, muy bueno. Masonería también y algunos más. Y Mario dio en la pantalla algunos de los precursores del racionalismo y del liberalismo moderno. Él lo daba en torno a la ética. Schleiermacher, Hegel, Kant y esos nombres. Pues ellos fueron los que dieron el fundamento filosófico también para una división entre la religión y la revelación. Eso fue lo grave que lograron estos filósofos y estos teólogos. Ellos decían, la
la revelación de Dios es una cosa, es un libro antiguo, puede tener errores, pero eso no importa, porque la religión, nuestro sentir de lo divino, y ahí frustra leer a alguien como Franz Schleiermacher, porque habla por páginas y páginas de Dios y de Jesucristo, y de pronto dice, bueno, aclaremos, no estamos hablando de un Cristo resucitado. Después de hablar del Señor Jesús, utiliza nuestro Señor Jesús. Y tiene unos párrafos de belleza. Usted dice amén y después lo interpreta dentro de su marco y nada que ver. No está hablando del Jesús resucitado, está hablando de un sentir, y realmente en la teología liberal, realmente Dios está en toda la humanidad. Toda la humanidad, el ideal humano, eso llamamos Dios. Quiero dar una pequeña reseña para nosotros los presbiterianos, para saber hasta dónde hemos llegado. En los 1800, el racionalismo y el liberalismo había empezado. Había habido ataques contra la soberanía de Dios, la inspiración de la Biblia, contra la expiación, la muerte sustitutiva de Jesús. Ya había habido ataques, sin embargo la iglesia se había mantenido aún. En 1893 un profesor, por cierto, tiene un léxico de griego muy bueno del Nuevo Testamento, Charles Briggs, era bastante liberal, y él declaró abiertamente, cuestionaba la inspiración de las Escrituras. Él afirmaba errores en la Biblia, dice, mire, hay que aceptar que hay errores en la Biblia. Él señalaba profecías que no se cumplieron, o sea, él simplemente decía, hay muchas cosas en la Biblia que no son ciertas. Y lo dijo abiertamente. Por lo menos hay que admirar su sinceridad. Si todos los liberales fueran tan sinceros, estaríamos mejor. Ellos podrían empezar sus iglesias liberales. Lo que pasa es que siempre la iglesia liberal muere. Los liberales necesitan chupar la vida de iglesias verdaderas hasta que las dejen muerte, como en mi país, en Costa Rica, tenemos un grave problema con el comajén, los termitas. No sé si tienen aquí bastante. Y si usted no se cuida, va a una de esas casitas viejas de madera y se recuestra contra la pared y se va. Solo un cascarón había. Y pone la mano y ¡frum! Se va adentro. Eso es lo que hace el liberalismo, lo come todo por dentro, deja un cascarón, y cuando ya alguna cosita, un viento pasa, ¡pum!, se cae todo. Charles Briggs fue sincero, manifestó su opinión y fue depuesto. Lo depusieron, ¿cómo se llama? Cuando a un pastor lo relevan, ¿verdad? Lo deponen. Y fue quitado como profesor también. Él se fue, creo que a Union Seminario con los episcopales y siguió enseñando para los episcopales. Sin embargo, en ese momento la iglesia, estamos hablando de la iglesia presbiteriana del norte, en ese momento la iglesia responde bien, intenta defender la fe, porque era una cosa bien abierta, ¿verdad? Negaba la Biblia, pues. 30 años después, se ve cómo las semillas del liberalismo, así de rápido, ¡flum!, habían permeado la iglesia bastante. Ahora, en estos años, 1920, el trabajo misionero de la PCUSA está en su momento más fuerte. A México están viniendo docenas de parejas misioneras, a la China, y una señora, Pearl Buck, en los 1920s y 30s, hija de misioneros,
misionera, casada con un misionero presbiteriano a la China. Ahorita voy a hablar más de su vida, pero ella niega el carácter único del cristianismo y el lugar único de Cristo como Salvador. Como dije, era hija de misioneros en la China, seguro hablaba chino fluido. Ella sacó su maestría en Harvard. No era ninguna mujer sin educación, sin su preparación. Se casó con otro misionero presbiteriano. Pedigrí mejor no puede haber. Ambos fueron a la China a seguir trabajando en la China. Ella escribía novelas de la vida en China y las mandaba a Estados Unidos y tenía una gran acogida. Ella describía la vida en la China y muchas cosas. Era buena autora, buena escritora. También daba conferencias. Cuando ella llegaba a Estados Unidos, daba conferencias especialmente a muchas mujeres y la amaban. Ella era una mujer de mucha influencia. Para su crédito, Pearl Buck no disimuló su liberalismo. Ella, ahora en los 1930, vive en un momento en que el liberalismo teológico había declarado la guerra abiertamente contra el cristianismo histórico. El cristianismo histórico, la inspiración de la Biblia, la pecaminosidad del hombre, la necesidad única de Cristo como Salvador, la justificación por la fe. Había declarado la guerra contra el cristianismo, el liberalismo, negando todas las doctrinas fundamentales del cristianismo histórico. Ahora, obviamente esto no se limitó a los presbiterianos, los metodistas, la iglesia congregacional, los episcopales, la iglesia luterana grande, todas estaban pasando los bautistas estaban pasando la misma situación. Los cristianos bíblicos declararon 5 puntos fundamentales y de aquí viene el término fundamentalista. Machen fue uno de los que ayudó a formular 5 fundamentos de la fe bíblica expresados en estas cosas que acabo de mencionar. Estas cosas son los que no podemos negar y seguir siendo cristianos bíblicos. El nombre fundamentalista fue primero por los que afirmaron las Escrituras, Cristo, la soberanía de Dios, etc. Hoy se aplica el término, ese es un fundamentalista, de forma negativa, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando llamamos a alguien, ese es un fundamentalista? Es un legalista, es un ignorante, ese es terco, ¿verdad? Eso es un fundamentalista. Mire, el término lo llevaron con honor los primeros fundamentalistas porque creían en fundamentos. El liberal no tiene fundamento, es liberal. Todo vale. Hoy, mañana otra cosa. Harry Emerson Fosdick, que era predicador bautista, liberal, contratado por una de las iglesias presbiterianas, creo que fue en Filadelfia, predicó un sermón: ganarán los fundamentalistas. Ese fue su sermón. Un grito de angustia de que ganaran los que creyeran en la Biblia, de que ganaran los que creían en Jesús como único Salvador. Regresando a Pearl Buck, ella se identificó abiertamente con los liberales. En 1933, ella dijo:
La China no necesita ni misioneros ni iglesias cristianas. Estaban haciendo más daño que bien, decía ella. Deje a los chinos, están mejor con Confucio. Ella dijo que Cristo era la esencia de los ideales más altos de todos los hombres. Eso es Cristo para ella. Jesús representa algo nada más, un ideal. El Jesús de Nazaret murió, fue crucificado y está en la tumba todavía. Pero Él representa los ideales de los hombres. Y esa es la forma en que Schleiermacher y los demás hablan, los demás liberales hablan de Jesús. Para el liberal no le importa que Jesús haya resucitado. Rob Bell, un liberal de Estados Unidos que hizo una iglesia muy grande en Grand Rapids, de la noche a la mañana, ¡boom!, más de 1,000 miembros en su iglesia. Él escribe, y suena todo piadoso, dice, que encontraran los huesos de Jesús en la tumba. Mi fe es mucho más robusta que unos huesos en una tumba. Su fe no depende de huesos o no huesos. Su fe es más robusta. Oiga usted, el apóstol Pablo dijo, vana es nuestra fe si Jesús no resucitó. Pero Rob Bell dice, su fe no es vana, su fe vale si Jesús resucitó o no. Así tratan los liberales las Sagradas Escrituras. Exaltan su fe. Y en última instancia lo que tiene es fe en fe. Nada más. Fe en fe. Perlbach aprobó un estudio que era un esfuerzo interdenominacional entre presbiterianos y metodistas y no sé quiénes más, que se llamaba Repensando las Misiones. Repensando las Misiones. Este documento claramente niega el carácter exclusivo del cristianismo. Reduce al cristianismo a otra religión más del mundo. Convierte la religión cristiana en mera moralidad. Es una religión, dice este documento, de mejorar los morales, la conducta, nada más. Este documento decía que los misioneros debían buscar los elementos de verdad en todas las otras religiones para apoyar esos elementos. En el confucianismo debería buscar los elementos de verdad. En el budismo, en el hinduismo, en el islam. Y apoya esas verdades. Decía además que no era necesaria la conversión a Cristo. Es decir, el nuevo nacimiento. Los misioneros no deberían andar diciendo, es necesario nacer de nuevo. A pesar de que Jesucristo dijo, es necesario nacer de nuevo. Pero los liberales saben más que nuestro Señor. No es necesaria la conversión. Y este documento hacía un llamado a abandonar el viejo cristianismo intolerante de las otras religiones y debía buscar cómo asociarse con todo espíritu hermano dentro de las otras religiones. Perlbach afirmó este estudio diciendo que los chinos entre quienes ella trabajaba no necesitaba escuchar supersticiones viejas de pecado y de un Cristo muerto que paga el pecado. Supersticiones viejas, decía ella. Muchos, lo triste de todo esto, ¿sabe cuál es? En 1930 todavía había millones en la iglesia presbiteriana que creían en la Biblia y creían en Jesucristo. Millones todavía habían. Pero enterraron su cabeza en la arena. A Machen lo depusieron, lo expulsaron. Y la iglesia siguió como si nada. Y hoy, ¿cuál es el testimonio que está dando al mundo? En nombre del presbiterianismo, ordenando y aprobando 2 hombres en el pastorado homosexuales. Ese es el fruto de no haber luchado contra el liberalismo cuando estaba empezando. Dio fruto como siempre da fruto. Y va a dejar la
PCUSA como aquel cascarón comido por termitas y comajén. Así va a dejar la iglesia, va para abajo. Como tiene tanta inversión de dinero, no tiene problema de dinero, ahí tiene su dinero. Morirán con su dinero, enfrentarán a su creador con su dinero. Porque muchos heredaron sus casas, etc. Pero como mensaje, ¿cuál mensaje tienen? ¿Cuál mensaje para el mundo tienen? Ninguno. Por eso se van. Y las iglesias que quedan están llenas de unos viejos que no se van por tradición y no tiene jóvenes esa iglesia. El liberalismo niega, resumiendo, la necesidad de conversión, que lo diga el mismo liberalismo en estos documentos. El liberalismo llama la naturaleza pecaminosa una superstición, lo dijo Perlbach. El liberalismo niega que Jesucristo es único camino, aunque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. El liberalismo niega el poder de la palabra para convertir pecadores en santos. Y el liberalismo niega la institución de la iglesia como parte central del plan de Dios. Apunte todos tus comentarios y preguntas que tienes sobre eso para luego. Esto es muy fuerte. Bien. Vamos a ver qué dice nuestra amada Biblia, nuestra palabra de Dios, en cuanto a la naturaleza del evangelio que predicó Jesucristo. En Marcos 8:35, en Marcos 8:35, se lee así. Ustedes recuerdan el contexto. Jesús acaba de anunciar su muerte otra vez. Pedro lo reprende. Jesús lo reprende a él. Y llama a la gente en versículo 34 y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, sígame. Es decir, Jesucristo tiene que ser el centro y el todo de nuestra vida, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Solo un Dios puede decir esas palabras. Solo un Dios puede decir, usted necesita estar dispuesto a morir por mí. Ningún hombre puede decir eso en cuestiones de salvación. Un presidente que llama a la guerra posiblemente tiene que decir a sus súbditos por la patria de su vida. Pero hablando de salvación eterna, solo un Dios puede decir, es necesario estar dispuesto a perder su vida si fuera necesaria, su vida humana, para entrar en la vida eterna. Solo Jesús, si fuera Dios, puede decir estas palabras. En Marcos 10:29, leemos: la siguiente palabra. Respondió Jesús, está respondiendo a Pedro, y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús está enseñando de que aunque dejemos casa y familia, encontramos en la iglesia hogar, si es necesario, y familia,
hermanas y hermanos, pero encontramos vida eterna porque estamos siguiendo al que es la vida, Jesucristo. El carácter del Evangelio, hermanos, Jesús enseña. Ayer hablamos de la justificación por la fe. Hoy estamos continuando la esencia del Evangelio. Cuando uno encomienda su vida al único que lo puede justificar ante el Padre, el siguiente paso o parte de ese paso es una entrega total de su vida, toda su vida. Nos entregamos. Esa es la esencia de la fe. Buscamos a Cristo, miramos a Cristo, nos encomendamos a los brazos de Cristo. Ahora Jesús está describiendo el aspecto de la fe y de la vida cristiana en este mundo, la forma que nosotros vemos el mundo. Y aquí una vez más nosotros vemos un contraste con el liberalismo. Permíteme ver. Esto lo reafirma la confesión de fe en 19:6. 19:6, la confesión de fe, donde habla de nuestro caminar con Cristo y seguir la ley. Habla de, nos da voy a leerlo todo, aunque los verdaderos cristianos no están bajo ley como un pacto de obra para ser justificados o condenados por ella. Sin embargo, es de gran utilidad para ellos como también para otros, en cuanto a que la ley, como una regla de vida que les informa acerca de la voluntad de Dios y de su deber, les dirige y les obliga a caminar de acuerdo con ella, descubriéndoles también las contaminaciones pecaminosas de su naturaleza, de sus corazones, de sus vidas, de manera que, examinándose mediante la ley, lleguen a una más completa convicción de humillación y aborrecimiento debido a sus pecados, junto con una visión más clara de la necesidad que tiene de Cristo y de la perfección de su obediencia. Es igualmente de una utilidad a los regenerados para restringir sus corrupciones, ya que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrarles lo que aún merecen sus pecados y cuáles son las aflicciones que les esperan por causa de ellos en esta vida, pese a que están libres de la maldición con que amenaza la ley. En otros términos, hermanos, en otros términos, la confesión está describiendo lo que Jesús a lo que Jesús llama cuando dice: es necesario negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Una autonegación, una vida de abnegación personal. El liberalismo habla del pecado, el pecado de oprimir a las personas necesitadas. Habla del pecado corporativo de destruir el planeta. Habla del pecado corporativo. Usted puede ser el mejor marido del mundo y tu esposita está contenta con usted, pero usted comparte los pecados de todos los machistas. O sea, el liberalismo habla en ese sentido de ese sentimiento de culpa. A pesar si usted nunca ha contaminado un río, usted es un contaminador. En última instancia, hermanos, lo único que el liberalismo está haciendo es un llamado a conformarse al mundo. Todo el mundo está diciendo: salvemos el planeta. Todo el mundo está diciendo: los machistas son malos, las mujeres son buenas. Bueno, las mujeres son buenas, pero no todos los malos son tan malos. El liberalismo, en última instancia, lo único que hace es un llamado a conformarse a la moda del mundo. En cambio, Jesús hace un llamado a contradecir el mundo.
Tomar su cruz. ¿Qué es la cruz? Ser crucificado por el mundo. Crucificar la carne, crucificar los valores de este mundo, de la sociedad. A eso Jesús estaba haciendo un llamado. Y mataron a los apóstoles. Dice la tradición que los mataron a todos. No porque estaban conformados al mundo, sino que hacían un llamado al contrario del mundo. Le voy a dar algunos ejemplos. ¿Cómo se imagina a los liberales teológicos? ¿Permiten ingerir alcohol o no? ¿Cómo nos imaginamos, o los que conocen ustedes a los liberales, hacen uso de licor o no? Pero usted no conoce su historia. Harry Emerson Fosdick, como uno de muchos, de todos, en los 1920 en Estados Unidos, vivía en el tiempo de prohibición. No sé cuántos conocen lo que pasó en Estados Unidos durante esos años, pero ilegalizaron en un montón de estados el licor. Era ilegal. Y algunos condados tenían legalizado. Entonces imagínense el mercado negro y todos los que hacían clandestinamente, hasta términos quedaron en el lenguaje inglés de lo que es licor ilegal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Moonshine, se hacía a la luna de noche para que nadie viera, ¿verdad? Etcétera. Los liberales eran los más grandes proponentes que promovían la abstención de licor. Harry Emerson Fosdick, leí hace poquito un gran sermón de Fosdick, el enemigo de Machen, el que decía: no importa si creemos que Jesús resucitó o no, no importa si creemos que Jesús nació de una virgen o no. El mismo Fosdick decía: mientras yo estoy en este púlpito, jamás apoyaré que se quite la prohibición contra el licor. Porque la sociedad americana no quería. El liberalismo puede defender causas que ellos dicen muy justas, y nosotros miramos hacia atrás, decimos: qué bueno. Machen decía: la Biblia no prohíbe del todo licor. Jesús tomaba vino y multiplicó vino. Nosotros los cristianos no podemos decir cero, moderación, sin borracharse, etcétera, pero es imposible con base en la Biblia. A Machen lo tildaron de un qué sé yo, un liberal en ese sentido. Y los liberales teológicos que negaban la resurrección decían: no, yo estoy en contra de todo el licor. Oiga cómo son las cosas. Se permitía negar la resurrección mientras proclamaban en contra del licor. Bueno, ya pasó, prohibición, las leyes cambiaron, los liberales dejaron de hablar contra el licor. Entonces empezaron a beber licor junto con toda la sociedad. Se desarrolló el feminismo. En ese momento no todas las mujeres, poco antes, podían votar. Se había logrado las mujeres que votaban, etcétera, etcétera. Y comienza el movimiento de feminismo, ya un feminismo religioso, un feminismo vengativo contra la masculinidad. Entonces, ¿qué pasa? En la iglesia presbiteriana ordena su primera anciana en los 1930 y ordena su primera mujer al pastorado en 1950 y algo. La sociedad lo quería, nosotros también. No llevan su cruz, no se niegan a sí mismos, ningún mensaje contra la sociedad, al contrario, adaptémonos. Si la sociedad no quiere beber guaro, tampoco nosotros. Si la sociedad quiere, sí, nosotros también. Si quieren mujeres, nosotros también. Llegó el aborto. ¿Qué pasó con todas las iglesias principales, las denominaciones históricas? La presbiteriana, la metodista, la episcopal, la luterana, todos ayudan, apoyan y en algunos casos dan, casi todos los casos,
dan dinero a instituciones que fomentan abortos. La Presbiteriana de Estados Unidos no solo apoya instituciones que proveen abortos para señoritas y para mujeres, sino sucedió algo sumamente triste este año pasado. Yo no sé cuántos supieron de un caso, Kermit Gosnell, un carnicero con bata de médico, cirujano, tenía una clínica de aborto y recetaba drogas ilegales fortísimas para mujeres para que abortaran, drogas ilegales y dañinas, y practicaba abortos hasta cualquier mes, ¿verdad? El niño grande, listo para nacer, abortaba. Cuando al fin fue allanado su lugar, su clínica, encontraron una asquerosidad del lugar, sangre, restos de fetos en el piso, ese de su gato, frasco con piezas de fetos en la refrigeradora, piezas de fetos también. Al final de toda la investigación fue acusado y apresado, juzgado, culpable de asesinato en primer grado de 3 infantes. Los empleados testificaron contra él que eran docenas, pero solo pudieron comprobar los 3 asesinatos porque estaban los restos todavía en la clínica. Él sacaba niños vivos y les cortaba el espino vertebral con tijeras, porque estaban vivos todavía, llorando, totalmente viables, y los mataba en sangre y frío con su tijera. Fue culpado además de la muerte de una señora que le hizo un aborto muy peligroso, aborto en finales de etapa, y ella murió y fue culpado también. Ahora, ese no es el punto que quiero compartir. El punto que yo quiero compartir es que un presbiterio de la iglesia presbiteriana en Alabama, viendo esta escena, hace una petición a la Asamblea General de que la Asamblea Presbiteriana inste a sus miembros que en cualquier caso de un aborto fallido, ni siquiera estaban pidiendo que su iglesia se oponga al aborto, porque eso ya se había aprobado, pero en un aborto fallido, inste a sus miembros que acojan al bebé para adoptarlo y salvarle la vida. La petición no pasó por casi 80%. 80% de los delegados a la asamblea, el bicentenia 21, 221, esa asamblea derogó la petición en casi un 80%, cuando al mismo tiempo esta iglesia anda por el mundo firmando documentos y creando documentos en favor de los necesitados, los oprimidos y los menesterosos. ¿Va a creer? ¿Va a creer semejante contradicción? Niños abortados sobrevivientes en su propia casa se niegan a cuidar, mientras van a África y van a México a salvar el mundo. Mire, hermanos, esto es intolerable. Esta hipocresía que el liberalismo permite
Debe ser intolerable para cualquier cristiano que tenga alma. Aquí estamos viendo el rostro del verdadero liberalismo. No se deje engañar. El liberalismo se acomoda al mundo. No caiga en manos de un liberal. Cuando el matrimonio gay llega también a ser socialmente aceptado, también las iglesias liberales, por supuesto. Lo que quiero decir, hermanos, es que el liberalismo no acata lo que acabamos de leer en las Sagradas Escrituras. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice Jesucristo. Los apóstoles lo hicieron, lo crucificaron por seguir a su maestro, a pesar de lo que el mundo diga. El liberalismo hoy dice: ¿quiere no beber licor? Nosotros tampoco. ¿Quiere beber licor? A nosotros también. ¿Quiere abortar bebés? También apoyamos. Salud reproductiva. ¿Quiere casarse los homosexuales? Nosotros también. Lo haremos aquí mismo. Esto no es cristianismo. Esto no es cristianismo. Y por eso empecé diciendo, la definición del liberalismo es una religión anticristiana que invierte el evangelio teocéntrico por un evangelio antropocéntrico. Si usted ama a su Señor y si usted ama a su iglesia, debería hacer todo lo posible para guardar su iglesia del liberalismo. Ayer leí un par de testimonios de Román de la Cruz, del hermano Esquivel. El esfuerzo, el sudor derramado, las lágrimas derramadas, las oraciones continuas y el servicio y el trabajo duro que realizaron sus antepasados, sus pastores, por lo que ustedes tienen hoy, aquí en este templo, por lo que ustedes tienen hoy. Oh, queridos hermanos, no vayan a menospreciar, por favor, esos esfuerzos. No vayan a menospreciar esa palabra predicada. No vaya a menospreciar la sinceridad y pasión con que esos pastores y hermanos y ancianos sirvieron la causa del reino de Dios, ahora cayendo en una apatía, ahora cruzándose de brazos. Bueno, yo no sé, eso no me corresponde. Claro que le corresponde. Vamos a ver un par más de versículos de Marcos, del mismo Evangelio Marcos, en Marcos 16:15, pasaje que todos lo sabemos. El envío de Jesucristo a los apóstoles, les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Nuestras confesiones esto es algo que nuestras confesiones afirman, y yo sé que en este particular no andamos mal. Yo he compartido con muchos la labor evangelística que ustedes realizan y yo los felicito. Pero para reforzar un elemento del Evangelio, el Catecismo Menor, pregunta y respuesta 31, dice: ¿cómo nos aplica el Espíritu Santo la redención comprada por Cristo? Respuesta:
El Espíritu Santo nos aplica la redención comprada por Cristo, obrando la fe en nosotros y de ese modo uniéndonos a Cristo en nuestro llamamiento eficaz. Y después pregunta, ¿qué es el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, por medio de la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y nuestra miseria, eso lo hablamos ayer, la necesidad de ser convencidos de nuestro pecado y miseria. No hay llamamiento eficaz sin el convencimiento de nuestro pecado y miseria. Iluminando nuestras mentes en el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, el nacimiento nuevo, nos persuade y nos capacita para aceptar a Cristo, que gratuitamente se nos ofrece en el Evangelio. El Evangelio proclamado es la forma en que Dios obra fe en la vida de las personas. Los cánones de Dort a menudo son acusados, tachados de un calvinismo horrible, que habla de predestinación y de esas cosas. Sí, hablan de la predestinación. Pero los cánones de Dort hablan de la misión de la iglesia. En capítulo 3 y 4, que están unos, punto número 6, dice así: lo que en este caso ni la luz de la naturaleza ni la ley pueden hacer, lo hace Dios por el poder del Espíritu Santo y por la palabra del ministerio de la reconciliación, que es el Evangelio del Mesías, por cuyo medio plugo a Dios salvar a los hombres creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La predicación de la palabra, hermanos, ha sido un mandato del Señor desde el principio. Los apóstoles salieron de Jerusalén a predicar la palabra de Dios. Pablo dice: recuerde que yo, tanto en las casas como públicamente, a toda hora prediqué todo el consejo de Dios. Y nosotros los presbiterianos guardamos ese mandato en nuestras mismas confesiones, la necesidad de la salvación mediante la predicación de ¿qué cosa? El pecado, nuestro pecado y nuestra miseria, y la salvación en Cristo Jesús. En algunos lugares, en Costa Rica, por ejemplo, hace 30 años, 40 años, mejor dicho, era fácil establecer una iglesia. Yo he conversado con pastores de esa época, y él me estaba diciendo, si uno se paraba en la plaza con un acordeón y tocaba y cantaba y predicaba, podía establecer una iglesia. Hubo un momento en la historia de Costa Rica en que las personas católicas estaban deseosas de salir de la iglesia católica a cualquier cosa, y con solo invitar las personas llegaban. Yo pienso que hubo un momento en Tabasco parecido, era fácil, personas llegaban. Costa Rica hoy no es así. Hoy Costa Rica nadie llega por invitación, ya pasó la ola. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, y desconozco de muy cerca la situación de ustedes. No sé qué tan difícil o fácil es invitar personas. Pero entre más fácil, más tentación. Entre más fácil, más tentación. Porque entonces no tenemos que enfatizar el pecado, la miseria de las personas. Podemos enfatizar las cosas bonitas de la iglesia. Vengan a la iglesia, verás qué bien se canta. Y de veras ustedes cantan muy bien. Me encanta cada vez que vengo me gustó el himno ayer. No lo cantamos allá: soberano Señor de los mundos. Qué buen himno, qué buena marcha, ¿verdad? Qué lindo cantan. Cada vez que participo en cualquier culto aquí en Tabasco, es bellísimo el canto. Entonces podemos caer en la trampa de invitar a nuestros amigos,
nuestros familiares, vamos a la iglesia, bonito, se habla bonito, tenemos coros, tiene buenos coros. Anoche, oiga, si hay algunos de los que estuvieron anoche, los felicito, muy, muy fino, me gustó mucho. La guitarra y las voces, excelente, los felicito, gracias a Dios. Entonces, hermanos, el punto es este: Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio, y nosotros ya vimos ayer lo que era el evangelio. Arrepentíos y creed el evangelio. El reino de Dios se ha acercado, el rey se ha acercado. Así que, hermanos, mire, no descuidemos la predicación del evangelio, no de la iglesia, no de un club, no de otra cosa. Nosotros cuando evangelizamos y predicamos, predicamos el evangelio, que es manifestar nuestro pecado y miseria, la necesidad de solo Jesús y la salvación en Cristo. En Romanos 1, versículo 17, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. ¿Qué es esta justicia de Dios? Bueno, Pablo sigue a describir en versículo 18 en adelante lo que es la justicia de Dios. Porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad. Yo conozco a muchos cristianos que jamás leerían los versículos 18 al 32, como leímos. ¿Dónde fue? Ayer leímos esto, ¿verdad? Creo que en la noche posiblemente leímos este pasaje. Yo tengo amigos pastores en Estados Unidos que no leerían este pasaje, porque habla de algunas cosas delicaditas, habla de algunas cosas que ya no son aceptadas socialmente. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Ya la semilla del liberalismo ya lo están infectando. En 1 de Corintios capítulo 1, en 1 de Corintios capítulo 1, Pablo dice lo que él predicó en Corinto. Corinto era puerto, era ciudad moderna, era una ciudad con expresión múltiple de religiones. En la iglesia de Corinto habían ingresado personas que habían participado en otras religiones. Parece que en la iglesia de Corinto sacerdotisas de las religiones, de los misterios, habían llegado a la iglesia. Estas cosas de éxtasis que experimentaba en Corinto eran los éxtasis, las lenguas y los trances que hacían en las religiones paganas, las protonósticas. Hacían este tipo de éxtasis, de unirse con la naturaleza, y ellos lo practicaban en nombre del Espíritu Santo. Y Pablo, cuando dice en 1 de Corintios 14, si entra un indocto y los ve a ustedes en trance, él va a decir, o los ve hablando lenguas, va a decir que están en trance. Ese término que se traduce, va a decir que están locos. No es la mejor forma de traducir el término. Es mejor traducirlo: están fuera de sí, en éxtasis, en trance, ¿verdad? Así que habían ingresado. Esa ciudad era una ciudad de múltiples formas de religiosas, etcétera. Una ciudad bien moderna para el tiempo de Pablo. Y Pablo dice lo que él predicaba en Corinto. Versículo 17 de capítulo 1: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana, ¿qué cosa? La cruz de Cristo. Versículo 27 dice:
Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y antes de eso, Pablo había dicho arriba, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, el mensaje liberal piensa que tiene que acomodarse al mundo y llama fundamentalista a los que predican locura. Pero Dios dice, por medio de su Santo Espíritu, Dios dice, sí, para el mundo el mensaje de la cruz es locura. Yo acepto, dice Dios. Mi plan siempre era mi plan. Dios dice, yo no me estoy acomodando a los perdidos, mucho menos a los que engañan, mucho menos al padre de las mentiras. Pablo dice, yo no venía con muchas palabras elocuentes, no me preocupé por convencer con sabiduría humana. Venía predicando a Cristo crucificado. Ahora, esas palabras no era lo único que Pablo predicaba. No decía todos los días, Cristo crucificado, Cristo crucificado, Cristo crucificado. Cristo crucificado, ¿por qué Cristo fue crucificado? Veamos nuestra condición. ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que ser crucificado? ¿Quién es Cristo? Hombre y Dios. Todo lo que representa Cristo crucificado, eso lo predicó Pablo. Para los griegos locura. ¿Qué es esto? Los dioses no se encarnan para ser crucificados. Para los judíos jamás podían aceptar salvación por medio de una muerte en un madero maldito. Pero dice Pablo, eso fue lo que yo prediqué, ustedes lo saben, y son carta abierta, son testimonio de nosotros, dice Pablo. Ahora, hermanos, ¿cómo estamos nosotros en cuanto a la tentación de acomodar el mensaje? Están los grandes teleevangelistas, predicadores con sonrisas mucho más bonitas que las que tengo yo. Sus dientes son más arreglados, yo tengo todo. Y su mensaje es agradable, uno se siente bien. Que le digan, piensen positivamente. Que le digan, mire, Dios existe para hacerte feliz. Que nos digan que realmente lo malo en nosotros es pensar que somos malos. Es bonito ese mensaje. Es fregado que alguien esté aquí y le diga, vea, la Biblia de Dios dice, si mira a una mujer para quererla, has cometido adulterio en su corazón y los adúlteros van al infierno. Es fregado escuchar eso, ¿no? Y no es cómodo tampoco. Pero Pablo dice que él venía no para complacer a los hombres, sino para dar testimonio a la verdad, que es Cristo crucificado. Y ese mensaje fue el fundamento de la iglesia de Corinto. Ese mensaje fue que salvó vidas. ¿Qué es lo que pasa en una iglesia que piensa que tiene que acomodar su mensaje al mundo? ¿Qué pasa con una iglesia que empieza a coquetear con el liberalismo? ¿Sabe lo que pasa? Se vuelve exactamente en lo contrario de lo que los liberales dicen que debemos ser. Bien, los liberales dicen, debemos escoger la opción por los pobres.
nosotros debemos preocuparnos por el planeta y limpiar los ríos y hacer todo eso. Entonces el mensaje se vuelve un mensaje de ayuda, de esto, de lo otro, pero que pase en el camino. Mientras tanto, no se está predicando el evangelio, no se está predicando la necesidad real del ser humano, se está haciendo entender, dando a entender al hombre de que somos buena gente, somos solidarios, mire, no somos tan malos, de por sí nada malo va a pasar si desobedezco. Entonces, ¿qué pasa? Lo contrario. Mire, las iglesias liberales que yo conozco no ayudan a los pobres, no limpian los ríos, no hacen nada, se están muriendo. Estoy de acuerdo, hay uno que otro liberal que es muy humanista y está en la campaña por los pobres y hace cosas por los pobres. Sí los hay. A como hay budistas que lo hacen, a como hay hindú que lo hacen también. Hay personas de todos los países que se embarazan de una visión de servicio humanitario. Estoy de acuerdo. Pero en general, el mensaje liberal no va a producir ni lo uno ni lo otro. No produce salvación porque no es el evangelio. Tampoco produce buenas obras porque lo más bien nos hace todos complacientes. Nos hace todos simplemente un club religioso.